Estas son 3 parábolas sobre la misericordia y el perdón. Empecemos. La oveja perdida, Lucas 15, 3-7. Era una noche tranquila bajo el cielo estrellado cuando me percaté, con un nudo en el estómago, de que una de mis 100 ovejas no estaba. Al principio, negué la posibilidad, pensando que mis ojos me engañaban o que había contado mal. Pero la verdad era innegable, una había desaparecido. Con el corazón pesado pero decidido, tomé mi lámpara y salí en su búsqueda. No podía, no quería, dejarla a merced de la noche. Aunque 99 estaban a salvo, cada una de ellas era preciosa para mí, y la ausencia de una sola dejaba un vacío demasiado grande. Adentrándome en la oscuridad, mis pasos me llevaron a través de valles sombríos y colinas silenciosas. La noche parecía susurrar, mezclando esperanza y temor en cada sombra. Pero la imagen de mi oveja perdida, vulnerable y sola, alimentaba mi determinación. Reflexioné sobre lo especial que era cada oveja para mí, como cada una tenía su lugar en el rebaño, y en mi corazón. No eran solo números, eran vidas que confiaban en mí, que me conocían y a quienes yo conocía, cada balido, cada mirada. A medida que las horas se desvanecían, el cansancio mordía mis huesos, pero el pensamiento de ella, atrapada en algún lugar, temiendo lo peor, me empujaba adelante. La recordaba claramente, su ternura en los momentos de calma, su figura entre las demás. Eso me mantenía en pie, buscando sin cesar. Y entonces, cuando la esperanza empezaba a flaquear, un balido débil cortó la noche. Corrí hacia el sonido, mi corazón latiendo con fuerza, y allí la encontré, atrapada entre zarzas, sus ojos reflejando miedo y alivio a la vez. Con cuidado, la liberé y limpié sus heridas, hablándole suavemente, prometiéndole que ya estaba a salvo. Con ella en mis brazos, el regreso al redil se sintió más ligero, a pesar del largo camino y el cansancio. Ella se acurrucaba contra mí, encontrando consuelo en el calor y la seguridad de mis brazos. Era un momento de pura alegría, un testimonio silencioso del vínculo entre nosotros. Al llegar, compartí mi alegría con todos los que pude encontrar, mi corazón rebosante de gratitud por haberla recuperado. Algunos se maravillaban de mi empeño por una sola oveja, pero para mí, ella era el rebaño entero. Era una demostración palpable del amor y el compromiso que nos unía. Esta historia, aunque sencilla, habla de un amor profundo y persistente, de la búsqueda incansable frente a la adversidad, de no dar por perdido a nadie. Es un reflejo, una metáfora, de la misericordia y el cuidado incondicional que se nos promete, recordándonos que nunca estamos realmente perdidos, siempre hay alguien buscándonos, listo para llevarnos a casa. Tras el alivio y la alegría del reencuentro, el camino de vuelta se me hizo corto, a pesar de las sombras que la noche tejía a nuestro alrededor. La oveja, ahora en mis brazos, parecía entender que estaba a salvo, que había sido encontrada. Su calma era un bálsamo para mi alma, un silencioso agradecimiento que no necesitaba palabras. Al llegar al redil, el resto del rebaño nos recibió con un coro de balidos, como si celebraran el regreso de su compañera perdida. Colocándola suavemente en el suelo, observé cómo se reintegraba con los demás, su andar todavía vacilante pero seguro. La imagen era un reflejo vivo del hogar, del sentido de pertenencia que todos buscamos. En ese momento, decidí compartir la historia de nuestra pequeña aventura. Reuní a mis vecinos y amigos, iluminados solo por el resplandor de las antorchas y el cielo estrellado. Les conté sobre la búsqueda, sobre el miedo y la esperanza, sobre el hallazgo y el regreso. Mi voz, cargada de emoción, intentaba transmitirles no solo los hechos, sino el profundo amor que había guiado cada paso. Mis palabras resonaron en la noche, y pude ver en los ojos de quienes me escuchaban un brillo especial. Algunos asentían, comprendiendo el mensaje más allá de la historia, otros parecían reflexionar sobre el significado más profundo de mis palabras. La comunidad, unida por el relato, se sumergía en una reflexión sobre el valor de cada individuo, sobre la importancia de no dar por perdido a nadie. La noche avanzaba, y la reunión se dispersaba poco a poco, pero la esencia de la historia permanecía. Me quedé solo, contemplando las estrellas, pensando en cómo esa experiencia había reafirmado mi fe, mi compromiso con cada vida a mi cuidado. La oveja perdida, ahora encontrada, era un testimonio de que ningún esfuerzo es en vano cuando se actúa por amor. Reflexionando sobre lo ocurrido, comprendí que esta no era solo mi historia, sino una parábola viva de la misericordia y el amor infinito que nos envuelve. Era un mensaje de esperanza, un recordatorio de que, sin importar cuán lejos nos sintamos, siempre hay una luz que nos busca, que nos llama a casa. Así, con el corazón lleno de gratitud y los ojos elevados al cielo, agradecí por la lección aprendida, por la oveja salvada y por cada día que me daba la oportunidad de cuidar de mi rebaño. Sabía que, en adelante, cada vez que mirara a mis ovejas, recordaría esta noche, este momento de conexión profunda con el amor y la compasión que todos debemos aspirar a compartir.
El hijo pródigo, Lucas 15, 11-32. En un rincón de mi memoria, siempre fresca y vívida, yace la historia de mi hijo menor. Aquel joven, lleno de sueños y anhelos por explorar el mundo más allá de nuestro hogar, un día se me acercó con una petición que me haría temblar el alma. Deseaba su herencia, ansiaba libertad, quería vivir según sus propias reglas. Aunque mi corazón se partía, sabía que debía dejarlo ir, pues el amor verdadero no retiene, libera. Con pesar, dividí mi fortuna, entregándole la parte que le correspondía. Lo observé partir hacia un horizonte desconocido, mi corazón colmado de preocupación y amor. Los días se transformaron en semanas, y las semanas en meses. No había noticias de él, solo el eco de su ausencia que resonaba en cada rincón de nuestra casa. La vida en el campo continuaba, mis manos encontraban consuelo en el trabajo diario, pero mi mente vagaba a menudo hacia él, preguntándome si estaría seguro, si sería feliz. Las noches eran las más difíciles, cuando el silencio me daba espacio para pensar, para extrañar, para orar por su bienestar. Entonces, un día, la fortuna que había entregado a mi hijo se agotó, consumida por decisiones imprudentes y una vida de excesos. Solo y desamparado, se encontró en un país lejano, enfrentando la dura realidad de la necesidad. En su desesperación, encontró trabajo alimentando cerdos, una tarea humillante que le recordaba cada día cuánto había perdido. En la profundidad de su miseria, mi hijo comenzó a reflexionar sobre su vida, sobre los errores cometidos, sobre el calor de un hogar que había dejado atrás. Con el estómago vacío y el corazón lleno de remordimientos, tomó la decisión más valiente de todas: regresar a casa, no como hijo, sino como uno de mis sirvientes. Mientras tanto, yo seguía aquí, en nuestra tierra, mirando hacia el camino por el que se había ido, esperando, siempre esperando. Mi fe en su regreso nunca flaqueó, aunque algunos días la esperanza parecía un hilo delgado, a punto de romperse. Pero el amor de un padre por su hijo es una fuerza poderosa, capaz de superar el dolor, el orgullo, incluso la desesperación. Y así, en una tarde teñida por los colores del atardecer, mis ojos vieron lo que mi corazón había estado esperando: una figura familiar, aunque marchita por las penurias, caminaba lentamente hacia casa. Era él, mi hijo, el que había estado perdido y ahora se encontraba de regreso. Mi corazón latía con fuerza mientras lo veía acercarse, cada paso que daba era un recordatorio de la distancia que había recorrido, no solo en millas, sino en experiencias vividas. Mi hijo, una vez lleno de vida y ahora quebrantado por las decisiones tomadas, regresaba a casa, no con la arrogancia de su juventud, sino con la humildad forjada en el crisol del arrepentimiento. No podía esperar. Mis pies, movidos por un amor que no conoce de orgullo ni rencor, me llevaron corriendo hacia él. Lo abracé con todas mis fuerzas, sintiendo su cuerpo flaco y frágil en mis brazos. Él comenzó a hablar, tropezando con sus palabras, una confesión de sus faltas y un ruego por ser aceptado no como hijo, sino como uno de mis trabajadores. Pero yo no quería oír hablar de tal cosa. Mi hijo había vuelto, eso era todo lo que importaba. Ordené a mis sirvientes que trajeran la mejor túnica, un anillo para su dedo, y sandalias para sus pies cansados. La celebración estaba clara: debíamos festejar su regreso, porque el que había estado perdido, ahora había sido encontrado, el que estaba muerto, a la vida había vuelto. La fiesta que siguió fue un reflejo del júbilo que inundaba mi corazón. Música, danzas y risas llenaron nuestra casa, una celebración de la vida recuperada, del amor que supera toda transgresión. Mis amigos y vecinos se unieron a nosotros, compartiendo en la alegría de un padre cuyo hijo había regresado al hogar. Sin embargo, no todos compartían mi felicidad. Mi hijo mayor, al volver del campo y enterarse de la razón de la festividad, se enfureció. Se negó a entrar, incapaz de comprender por qué su hermano, que había desperdiciado tanto, era ahora objeto de tal honor. Lo busqué, encontrándolo fuera, su cuerpo tenso por la ira y la confusión. Con paciencia, traté de hacerle ver el corazón de la cuestión: su hermano, su sangre, había vuelto. Todo lo mío es tuyo, le dije, intentando calmar su espíritu. Pero teníamos que celebrar, porque tu hermano estaba perdido y ha sido encontrado. Esta historia, aunque llena de dolor y perdón, es una que llevo cerca de mi corazón. Enseña sobre la capacidad de redención, sobre la importancia del amor incondicional y la misericordia. Es un recordatorio de que, sin importar lo lejos que nos alejemos, siempre hay un camino de regreso, siempre hay una oportunidad para la reconciliación y la celebración de la vida renovada. El deudor in misericorde, Mateo 18, 23-35. Era un tiempo de cuentas y ajustes en el reino, donde las deudas pendientes se saldaban ante el rey. Yo era uno de esos siervos convocados, temeroso y con una deuda tan monumental que eclipsaba toda esperanza de redención.
La magnitud de lo que debía era un abismo que me separaba no solo de mi libertad, sino también de mi familia. Cuando el rey ordenó que yo y todo lo mío fuéramos vendidos para saldar la cuenta, el terror me envolvió. La desesperación me llevó a sus pies, suplicando clemencia, una oportunidad para pagar. Las palabras brotaban de mí en un torrente de súplicas, cada una cargada con el peso de mi angustia y la esperanza de un milagro. Para mi asombro, el rostro del rey, que esperaba severo y distante, se suavizó. «Te perdono la deuda», dijo, y esas palabras cayeron sobre mí como lluvia en un desierto. La incredulidad y el alivio me asaltaron a partes iguales. En un instante, la oscuridad de mi desesperación se vio perforada por un rayo de luz. Libre de mi carga, salí de su presencia, el corazón aún palpitante por la magnitud de su misericordia. Sin embargo, esa alegría se vio empañada por un encuentro fortuito. Hallé a un compañero que me debía una suma menor, insignificante en comparación con lo que yo había debido. El recuerdo de mi propia deuda pareció desvanecerse ante la vista de lo que me era debido. Mi reacción fue visceral, un reflejo no de la gratitud que debía haber sentido, sino de un deseo amargo de recuperar lo mío. Lo agarré, exigiendo pago inmediato, sordo a sus súplicas que reflejaban las que yo mismo había emitido ante el rey. No había lugar para la misericordia en mi corazón en ese momento, solo la fría determinación de saldar cada centavo. La noticia de mi comportamiento se esparció con la rapidez de un reguero de pólvora, llegando a oídos del rey antes de que el sol se pusiera. Me encontré nuevamente ante él, pero esta vez, su mirada no era de compasión, sino de decepción. ¿No debías tú también tener misericordia de tu compañero, así como yo la tuve de ti?, preguntó. Su pregunta resonó en el silencio, una condena más elocuente que cualquier sentencia. La justicia del rey, reflejo de su misericordia previamente mostrada, se volvió contra mí. Fui entregado a los carceleros, destinado a enfrentar las consecuencias de mi intransigencia, una amarga ironía que no escapó a mi percepción. Allí, en la oscuridad de mi celda, las lecciones de mi falla comenzaron a tomar forma. La misericordia que tan libremente me fue otorgada era un regalo que debía extenderse, no una posesión para ser atesorada y negada a los demás. Mi falla en reconocer esto había sellado mi destino, una prisión de mi propia creación. Esta primera parte de mi historia es un espejo de las fallas humanas, una advertencia sobre la importancia de la empatía y el perdón. A través de mi experiencia, aprendí que la verdadera libertad no reside en la ausencia de deudas, sino en la presencia de la misericordia, tanto recibida como otorgada. En la soledad de mi celda, las horas se convertían en días, y cada día era una eternidad plagada de reflexiones. La oscuridad que me rodeaba se sentía como un reflejo de la oscuridad dentro de mí, un abismo que había creado con mi propia incapacidad para perdonar. La ironía de mi situación era un eco constante, un recordatorio de la misericordia que yo mismo había negado. Recordaba el rostro de mi compañero, marcado por el miedo y la súplica, un espejo de mi propia desesperación frente al rey. La similitud de nuestras situaciones me atormentaba, ¿cómo había podido ignorarla? Mi corazón, una vez endurecido por el rencor, comenzaba a ablandarse, desgarrado por el arrepentimiento y el reconocimiento de mi error. La misericordia del rey, tan generosa y libre, se convirtió en mi meditación diaria. Su disposición a perdonar una deuda insuperable contrastaba profundamente con mi negativa a liberar a mi compañero de una carga menor. La magnitud de mi hipocresía me abrumaba, sumiéndome en una profunda tristeza. En la quietud de mi encierro, hice un voto a la esperanza, prometiendo que, si alguna vez se me otorgaba la libertad, viviría de acuerdo con los principios de la misericordia que había tan dolorosamente ignorado. Soñaba con la oportunidad de enmendar mis errores, de mostrar la misma compasión que me había sido mostrada y luego negada por mi propia mano. Un día, inesperadamente, la puerta de mi celda se abrió. El rey había decidido mostrarme misericordia una vez más, una decisión que me dejó sin palabras. Libre de nuevo, el peso de mi promesa pesaba sobre mí tanto como la libertad que ahora poseía. Era una segunda oportunidad, no solo para mí, sino para vivir una vida que reflejara la gracia recibida. Mi primer acto fue buscar a aquel a quien había tratado con tanta dureza. Lo encontré, y con lágrimas que bordeaban mis ojos, pedí su perdón. No había excusas para mi comportamiento, solo el profundo deseo de corregir el daño que había causado. La humildad había reemplazado al orgullo, el arrepentimiento a la ira. La comunidad observaba, escéptica al principio, ante la transformación que afirmaba haber experimentado. Las acciones, sin embargo, hablan más fuerte que las palabras. Con cada día que pasaba, me esforzaba por vivir de manera que mi arrepentimiento se mostrara genuino, que mi cambio fuera evidente no solo en mis palabras, sino en mis actos. A través de este proceso, descubrí el verdadero poder del perdón. No solo tiene el poder de liberar al otro, sino que libera al que perdona de un peso que a menudo no reconoce hasta que se ha soltado.
La paz que acompañaba a este acto de liberación era algo que nunca había experimentado antes, un regalo inesperado de mi viaje desde la oscuridad hacia la luz. Esta historia, mi historia, es un testimonio de la transformación posible cuando la misericordia y el perdón prevalecen sobre el juicio y la venganza. Me ha enseñado que nunca es demasiado tarde para cambiar, para elegir la compasión sobre el conflicto, la misericordia sobre la amargura. En el corazón de esta lección, yace la esperanza para todos nosotros, la promesa de un nuevo comienzo cada día. Mientras las últimas notas de nuestra narración resuenan en el silencio, nos detenemos a reflexionar sobre la profundidad y la riqueza de las enseñanzas que hemos compartido. Historias de ovejas perdidas, hijos que regresan a casa, y deudas perdonadas no son solo relatos del pasado, son espejos en los que podemos ver reflejadas nuestras propias vidas, nuestras propias necesidades de perdón y misericordia. Ahora, unámonos en una oración, elevando nuestros corazones y mentes en un acto de comunión y esperanza. Padre Todopoderoso, en la quietud de este momento, te damos gracias por la inmensidad de tu amor y misericordia, revelados a través de las parábolas que tu Hijo nos enseñó. En la historia de la oveja perdida, nos recuerdas que nunca es demasiado tarde para ser encontrados por ti. En el relato del Hijo pródigo, nos aseguras que siempre hay un lugar en tu casa, sin importar lo lejos que hayamos vagado. Y en la enseñanza del deudor y misericorde, nos llamas a vivir con un espíritu de perdón, reflejando tu gracia en nuestras relaciones con los demás. Ayúdanos, Señor, a abrazar estas verdades en nuestro diario vivir. Que tu espíritu nos guíe a ser portadores de tu amor, practicando la misericordia y el perdón con generosidad y alegría. Enséñanos a mirar a los demás con los mismos ojos de compasión con los que tú nos miras, recordando siempre la medida de gracia que hemos recibido. En este momento de reflexión, renueva nuestras fuerzas y nuestro compromiso de seguir tus caminos. Que nuestras vidas sean testimonio de tu amor inagotable, y que en cada acto de bondad y perdón, tu reino se haga más presente en este mundo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, por los siglos de los siglos. Con esta oración en nuestros corazones, llegamos al final de nuestro viaje juntos hoy. Las historias que hemos compartido son faros de luz en nuestro camino, recordándonos la importancia de la misericordia, el amor y el perdón en nuestras vidas. Que estos relatos nos inspiren a vivir de manera que reflejemos el corazón de quien los contó por primera vez. Gracias por acompañarme en este recorrido a través de las parábolas. Hasta que nos encontremos nuevamente, que camines en paz, rodeado del amor y la misericordia que nunca nos abandona. Deja tus comentarios y dinos qué te ha parecido cada historia, estaremos encantados de leer las opiniones de todos o también puedes dejar un enorme amén, que también es muy importante como buen cristiano. Nos vemos en las próximas historias.